La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Sí. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí muy contenta celebrando el mes del amor y la amistad, aunque nosotros en Cristo todo el año celebramos ese amor. Lo único que en este mes pues se celebra en otros niveles, ya más relacionales socialmente, pero qué bueno que el amor de Dios nos cubre siempre y que nada, dice el apóstol Pablo, nos podrá apartar de ese amor. Aleluya. Así que contenta de estar con ustedes una vez más e invitándote a que mientras escuchas cómo Dios va trabajando en la vida del testimonio que tenemos hoy, tú reflexiones acerca de tu vida y de la necesidad de integrarte a la familia de Dios si todavía no te estás congregando. Todavía el Señor está recogiendo gente que se quedó en las casas después de María y la pandemia y que en algunos de los casos, no digo el tuyo, están realengo. Pero el Señor en esta noche nos llama a integrarnos a la familia de la fe, al cuerpo de Cristo, a la comunidad de creyentes y a esos que son los que son las resistencias para poder continuar y no permitir que esta sociedad sucumba más allá de lo que ya está. Así que sabemos que el Señor nos va a hablar en esta noche y como te he dicho siempre, recuérdale a tus amistades o familiares o personas que tú creas que pueden ser impactadas con el testimonio que escuches hoy, que vamos a transmitir la repetición el domingo a las 12 de la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde, como siempre. Así que son otras oportunidades para que bendigas a otras personas, llevándoles esperanza a través de esta programación. Y recuerda también que puedes conseguir todos los programas en YouTube, en el espacio donde dice programa de televisión, En esto pensad. Así que continuamos y me gozo mucho de poder hoy entrevistar a una de las coautoras de la versión o edición 4 del libro que Nada apague tu brillo, que dirige la hermana Luzbik Negrón Renta y donde en 3 de los casos, y en uno son varones, pero en 3 de los casos son mujeres hablando brevemente sobre el testimonio de su vida. En este caso está con nosotros Zulema Flores. Ella es parte del equipo pastoral de la Senda Antigua, donde pastorea la reverenda Wanda Rolón, y es una mujer muy interesante, que ha vivido muchas cosas, pero que Dios ha bendecido grandemente, y le agradecemos al Señor que nos dé la oportunidad de que tú también la conozcas a través de este programa. Así que vamos allá para saludarla. Zulema, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Bendiciones, gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí y de compartir mi testimonio para edificación del cuerpo de Cristo, como lo ha sido este programa por más de una veintena de años. Ajá. Así que Gloria a gracias Dios. nuevamente y en el amor Sí. de Cristo estamos muy, muy felices y privilegiados de estar aquí en este día. Qué extraños somos los cristianos, ¿verdad? Que nos atrevemos a dar nuestro testimonio, que significa revelar nuestro pasado, nuestros secretos, nuestras luchas, Sí. para luego darle gloria a Dios de cómo Él nos llevó a superar, a vencer, a triunfar. Y digo que extraño porque a mucha gente le gusta ocultar. Ese pensamiento me vino ahora. Sin embargo, nosotros lo traemos a la luz precisamente para que la gente tenga esperanza y sepa todo lo que el Señor puede hacer si nos ponemos en sus manos. Así que cuéntales al público y a mí todo lo que ha pasado desde que te criabas, cómo llegas al Señor y luego al ministerio. Pues dice en la palabra que nos conviene testificar, Amén. porque con nuestro testimonio añadimos fe Sí. al que tiene, y al que no tiene le damos esa semilla de fe para que crea. Amén. Y cuando estaba aquí sentada al llegar y hice una pausa y el Espíritu Santo trajo a mi memoria esto que quisiera compartir y para dar comienzo. Y yo soy la mayor de 6 hermanos, de padre y madre, una familia numerosa Sí. en Trujillo Alto. Y en la urbanización donde nosotros vivimos, de hecho mi mamá vive allí todavía, Ajá. así que te amo, mami.
sé que me va a ver, Claro que es sí. parte de la fanaticada y es un regalo de Dios para todos nosotros. Qué bueno. Había una iglesia pentecostal en la esquina de la calle y todos los veranos esa iglesia hacía como un campamento de Sí. verano para atraer a los niños de la Ajá. urbanización. Y aliviar a las familias de tener Por esos niños por lo supuesto. menos 1 o 2 semanas fuera. Por supuesto. Y tal vez ahora no vemos tantos niños en la calle como en el pasado. Ujú. Ahora usted entra a una urbanización y apenas puede ver uno que otro niño en una bicicleta Sí. jugando. Pero en los años 70, Ay, sí. en los años 70 jugábamos tantas cosas buenas en la Sí, calle, sí. los amiguitos, los vecinitos, los hermanos. Y entonces recuerdo que el pastor de esa iglesia nos hizo una invitación de que fuéramos parte de ese campamento de verano. Le tengo que decir que la palabra de Dios nos retorna atrás vacía. Amén, así es. Así que yo comprendo hoy que esa invitación tuvo un efecto en nosotros porque la palabra de Dios fue sembrada en mí. Y fue relevante e importante porque cuando eventualmente en mi crecimiento y en mi desarrollo y en la adolescencia, luego yo empiezo a tener contacto con otras cosas, ahí es donde verdaderamente la palabra de Dios comenzó a florecer. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios y esa semilla que depositan en ti va a germinar. Sí, entonces en el contexto familiar no se iba a ninguna iglesia ni se No. practicaba nada. Pues en el contexto familiar de mi papá y mi mamá, al ser tan numerosos, mi papá luego obtiene, al tener 6, mi madre deja de trabajar para la Sí. crianza completa de nosotros como hijos, y mi padre consigue un segundo empleo. Así que mi padre tenía un empleo durante el día y un empleo durante horas de la noche. Wow. Para poder sustentar una familia de 8. Sí, sí. Así que en ese aspecto no teníamos una base católica, Ajá, pero no teníamos elementos o yo no tenía herramientas de la palabra. ajá. Es así, no tenía esas herramientas. Así que luego voy creciendo y las influencias de estudiantes, de compañeros de estudio, Sí. de amiguitos, los pares. Uno pues va adentrándose en algunas áreas que no son las correctas, sin embargo, ya la palabra que estaba depositada sobre mí ya estaba haciendo efecto porque me estaba atrayendo el Espíritu Santo con cuerdas de amor. Aleluya. ¿Fueron un solo verano a esos campamentos o varios Yo creo años? que solamente yo participé de una sola oportunidad. Mis hermanos fueron, al ser la mayor de 6, sí, me pues imagino. entonces luego me doy a la tarea de trabajar, el trabajo de verano Sí, sí. y todas estas cosas que en las familias se dan, en el entorno familiar se da. Pero la palabra siguió ahí. La semilla siguió Gloria a en mí Dios. y el Espíritu Santo estaba rodeándome. Sí, las iglesias no se imaginan lo valioso, efectivo y trascendental de trabajar con niños. Correcto. Aunque sea un espacio tan breve como un verano. Sí, Es que la palabra de Dios es poderosa. la palabra de Dios es poderosa y Los marca. Bueno, Jesús dijo, las palabras que yo os he Vengan. hablado son espíritu y son vida. Correcto. O sea, eso les inyecta algo único que en su tiempo dará fruto. Dejad que los niños vengan a mí. Amén. Entonces, yo sé que todas estas estrategias las da el Espíritu Santo Amén. a los pastores para que hagan un trabajo, porque si tú atraes un niño, si tú atraes un adolescente a los caminos del Señor, tú atraes una familia completa. Eso es porque así. eventualmente va a llegar la madre, va a llegar el padre, el tío, el primo, el abuelo, Sí. van a llegar y se cumple lo que dice en la palabra: cree en el Señor Jesucristo Amén, y aleluya. serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Y es interesante porque algunos empiezan los padres y traen los hijos, pero otros empiezan los niños y traen los padres. Pues en mi casa fue así. Ajá, qué bien. Dios me seleccionó a mí. Gloria Dios a me Dios. seleccionó a mí como la punta de lanza dentro de la familia Flores González para yo llevar la palabra, para ser la primera en aceptar el llamado de Dios, en dar ese cambio de dirección en el que llevaba para atender la voz de Dios. Aleluya, qué privilegio. Cierto. ¿Y eso ocurre a qué edad? Pues eso ocurre a los 29 años de edad, hace ya
unos cuantos. Ujú. Hace más de 2 décadas, eso me convierto en el año 2002, hace 23 años ya. Wow. Por el vacío que yo tenía y tantas preguntas sin respuestas, al ser una mujer de talla pequeña, siempre compraba ropa y debía hacerle alguna alteración, algún ajuste. El ruedito, usted sabe. Sí. Y más abajo de la misma urbanización de la que le hablo, había una costurera que yo le llevaba mi ropa para hacerle esas alteraciones. Esta costurera era santera y cada vez que yo acudía a ella, no perdía oportunidad, pero claro, sabemos que es el enemigo de las almas. Exacto. A través de ella que operaba, para poderme hacer acercamientos y decirme cosas que llamaban mi atención, porque en realidad eran ciertas, pero eran de mi pasado. Eran cosas que me decía y que yo podía prestar atención porque eso es cierto. Te enganchaba. Claro, porque creaba en mí una curiosidad y al yo tener tantas preguntas, también un vacío dentro de mi corazón, pues era muy oportuno de parte del enemigo hablarme para atraerme a él con todo lo que me podía decir. Fíjate, si lo pones al revés, el pueblo de Dios tiene que aprovechar toda oportunidad para tirar algo que despierte curiosidad, esperanza en que ese gran vacío que tiene la gente sea llenado con Cristo. Ayer llorando, Dios me dijo eso: mientras más metido en un vicio está una persona, más grande es el vacío que tiene en su corazón. Sí. Porque sigue tratando de llenar y consumir, sea el tipo que sea de vicio, y no lo logra. Y tenemos que ser proactivos y picar adelante, porque el enemigo lo hace descaradamente, pero nosotros tenemos que hacerlo oportunamente. Estoy muy de acuerdo. Y estos vacíos usualmente son generados a través de, por el abandono, el rechazo, el abuso. Sí. Estos vacíos comienzan ahí. Esta es la raíz de muchos de los otros males. Exacto. Así que Dios, sabiendo que había que atender esas raíces, por eso es que yo comparto en el libro Que nadie apague tu brillo, que la sanidad interior en mí fue clave también. Así que ella comienza a decirme todo esto, ¿verdad? Para continuar con el testimonio en ese punto, hasta que ella me hace la invitación a este tipo de cultos de santería y rituales. Yo, con un poco de miedo, con un poco de curiosidad y todas las mezclas, decido ir. Y un paso te lleva al otro, un camino te lleva a otro, así que comencé a adentrarme en eso. Y el enemigo de las almas también sabía el don y el talento que Dios había puesto en mí. Así que él decía, bueno, ese don, si yo lo utilizo para mí, pues, ¿verdad? Y así que en ese aspecto tengo que compartirle, Pastora Marta, que estuve varios años en eso, y ya cuando estoy casi por aceptar al Señor, porque no era que lo tenía dentro de mis planes ni proyectos, es que estoy en la universidad estudiando una maestría y allí tengo un encuentro con el Maestro Jesús. Aleluya. Porque una compañera me hace la invitación y me dice, vamos a estudiar juntas. También fue una estrategia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya me había marcado, ya yo estaba marcada. Aleluya, sí. Y ya yo tenía una palabra. Así que el Espíritu Santo le habla a ella y le dice, acércate, ora por ella. Luego ya me entero que ella oró por mí sobre casi todo el año escolar. Wow, tremendo. Todo ese año, todo ese semestre de universidad, ella oraba por mí hasta que un día dijo, bueno, este es el momento, porque ya yo aboné su espíritu con la palabra. Ya yo envié la palabra. Ahora es momento de recoger la cosecha. Y me hace la invitación. Y yo decía, pero es que yo no quiero ir a la iglesia, pero acepto la invitación en un Viernes Santo. Lo tradicional del puertorriqueño, de aceptar invitaciones en esa fecha. Exacto. Pero no perdamos oportunidad de nada. Asisto, y desde que entro por la puerta de la iglesia, yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo me quería contener porque yo decía, el maquillaje. Pero todo el tiempo, todo el culto. Yo tengo que confesar que yo no sé cómo yo llegué al frente. Yo sé que yo fui movida por el Espíritu Santo, y sin que nadie me dijera,
que si yo quería pasar al frente yo pasé. Confesé a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y desde ese mismo día, yo llegué esa noche a mi casa y yo fui a mi casa y yo busqué una bolsa de esas negras, una funda, bolsa. Sí. Yo sé que nos ven en distintos países a través de YouTube, a través de las plataformas digitales. Y yo fui y busqué el altar que yo tenía, porque yo tenía en mi habitación un altar. O sea, estuviste bastante tiempo en las prácticas de la santería. Correcto. Al punto que ya tenías un altar. Y yo tenía un altar allí. Wow. Así que yo fui y eché todas esas cosas en una funda, en una bolsa. Y fui y la eché al zafacón, pero con mucha determinación, con mucha determinación. Había más determinación que fe. ¿Y nadie te mandó a hacerlo? Nadie. Ajá. El Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo trabajó muy, muy rápido en mí esos primeros meses de conversión. Qué bueno. Al punto de que hacen un retiro de sanidad interior semanas después y yo voy porque yo tenía una determinación de que ya yo no quería ser como yo era. Gloria a Dios. De que yo quería ser feliz. O sea, que tú no eras feliz practicando todas esas cosas. No era feliz y yo sabía, dentro de mí yo sabía que eso estaba mal, pero yo no encontraba cómo salir. Okay. Dentro de mí yo sabía que eso no me daba resultados, porque yo podía hablarles, pero no me hablaban. Ajá. Yo podía hablarles, pero no me escuchaban. Quien único escucha es el único y verdadero Dios. Amén. El Aleluya. que te oye, el que está presto y dispuesto siempre para ti. Pero en esa fe que uno tiene que no es la correcta, en esa determinación, yo voy al retiro de sanidad interior y liberación muy determinada de que allí yo dejaría todo mi pasado para que se cumpliera la palabra, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van a pasar en su lema, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo estaba muy determinada. Y me sabía como 2 textos bíblicos nada más, pero yo estaba determinada. Sí. Y ese era uno de mis favoritos. También era uno de mis favoritos que entre Dios y nosotros, Jesucristo es el único mediador. Amén. Por eso era que decía, si Jesucristo es el único mediador, todo el tiempo yo he estado pidiendo mal. Todo el tiempo yo he estado adorando a quien no debo adorar. Ahora yo voy a adorar al único que merece gloria y honra. Aleluya. Y comienza un proceso de transformación en mí a través del poder del Espíritu Santo, poderoso. Luego la gente comenzó a verme y me decía, ¿tienes algo diferente? Sí. ¿Te hiciste algo? ¿Te cambiaste el color del cabello? ¿Tienes algo diferente? ¿Tienes un brillo? Y la gente comenzó, tanto en los compañeros de trabajo como en la universidad, familiares, amistades, comenzaron a decirme que yo tenía algo diferente. Amén. Era el brillo de Cristo. Aleluya. Era la luz, porque Él es la luz. Amén. Y yo acababa de entrar por esa puerta, por la puerta de Jesucristo, porque Él también es la puerta, Aleluya. el camino, Eso la es vida. Y había entrado por la puerta que me iluminaba. Dice en la palabra que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Así que Amén. yo tenía el brillo del Señor. Y lo decía a voz en cuello. Tengo a Jesús, tengo Aleluya. a Jesús. Así no faltaron las críticas, no faltaron las burlas, no faltaron las apuestas, eso te va a durar un ratito, eso te vas a ir, pues mire, aquí estamos 23 años después. Aleluya. Sirviéndole al único y verdadero Dios y dándole gracias a Él por todas las cosas que ha hecho. Es que después que uno prueba lo máximo, lo mejor, lo eterno, lo pleno, como que es tan difícil volver atrás. No hay vuelta atrás. Yo a veces pienso que el que vuelve atrás es que está engañado por el enemigo o nunca conoció al Señor. Porque es que tú no puedes estar en lo máximo, como dije ahorita, y descartarlo para algo menor o inferior. Sí, así es. Y tú sabes que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también proyecta el rostro. Correcto. O sea, no solo lo que habla, sino lo que proyecta, demuestra que hay algo en ti que no es común. El corazón alegre hermosea el rostro. Así que cuando no estás alegre, tu rostro no está hermoseado, tu rostro no brilla. Pero todo ese vacío que ocasiona tristeza, que ocasiona depresión, que ocasiona
el que tú no tengas fe, pero que tampoco tengas esperanza. Ajá, es El lo que vivimos, se vivía o vivía día en día a ver qué pasa. Ujú. Porque como no tienes a Cristo, no hay esperanza. Porque cuando tú te lees la palabra, tú puedes identificar los planes que tiene Dios contigo, Amén. que son planes de bien para darme un futuro de esperanza. Amén, Conforme lo aleluya. dice en la palabra en Jeremías 29:11. Ujú. Y fíjate, cuando comencé a dar lectura a la palabra, a congregarme, porque todos los elementos eran necesarios en mí, como le dije, el ir al retiro de sanidad interior y de liberación y llenura del Espíritu Santo. Porque es importante que menciones eso, porque lo único que el Señor te ofrece no es el perdón de tus pecados para vida eterna. Esto es un package, un combo. Son tantas cosas que Él empieza perdonándote y una vez entra a tu corazón a través de la fe en Cristo, empieza a poner en orden todos los elementos de tu vida, sanidad, liberación, restauración. Son tantas cosas, ¿verdad? Qué Y hermoso. ya la llenura del Espíritu Santo, Qué eso es lo hermoso. mejor. Ahí es una asistencia atómica. Así mismo. Y lo comparto así mismo en el capítulo del volumen 4 de Que nadie apague tu brillo, lo comparto así mismo. Así como dice en la palabra en Génesis, que Dios encontró al mundo en desorden y luego que Él llega comienza a colocar orden, así comenzó en mi vida. Cuando Aleluya. Dios, yo le abro la puerta al Señor, porque Él dice que Él toca la puerta Exacto. y llama. El que escucha su voz y abre, Él entrará y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Amén, aleluya. Entonces yo le abrí la puerta y Él entró a mi vida. Y luego comenzó a poner orden, pero comenzó a poner orden porque yo lo anhelaba. Ujú. Porque yo estaba determinada y tenía voluntad de querer un cambio. Así que el Señor había puesto en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que todo comenzara a estar en orden. Así que comenzó de adentro hacia afuera. Amén. Porque no tan solo recibí salvación en ese momento, recibí también el perdón de mis pecados, que eran muchos. También comencé a recibir sanidad interior, porque luego de salir del retiro de sanidad interior, liberación y llenura del Espíritu Santo, comienzo a trabajar con el perdón, porque había un gran peso en el corazón. Entonces en la palabra en Romanos 12:2 me invita a que yo renueve, Exactamente. a que yo renueve mi mente, y yo comencé, y el Evangelio trata del perdón. Sí. Y comencé a pedir perdón a mi padre, a mi hijo. Comencé a pedir perdón a aquellas personas que yo entendía que yo les había hecho sufrir o que yo había hecho algo que no era correcto y que yo sabía que el perdón me liberaba a mí. No los liberaba a ellos, me liberaba a mí. Amén. Porque a veces no queremos perdonar porque lo que me dicen es, pastor, es que usted no sabe Ajá. todo lo que yo he sufrido, el daño que me han hecho. Pero el perdón me libera, el perdón me sana. Amén. Cuando yo lo hago, cuando soy yo el que da el primer paso, porque el Señor lo dice en su palabra, es parte del mandamiento y de la base fundamental del Evangelio. Sí. Y comencé a organizar y el Señor entrar y comencé a ver la gloria de Dios en mi casa. Compramos nuestra primera casa, me refiero a mi hijo y a mí porque éramos este dúo. Y comenzamos a ver la gloria de Dios. Mi hijo y yo comenzamos a ministrar en esos cultos que se hacían en los hogares. O sea, cuando tú te conviertes ya él está grandecito y también da el Mi hijo tenía creo que 12 o 13 años. Sí, esa edad difícil de la adolescencia. Qué bien que Dios llegó a tiempo a su vida. Y comenzamos, luego de que ya pasamos por un proceso de sanidad, de liberación, de crecimiento, de que también tomé discipulado, porque esto también es un proceso, ¿verdad? Dios trabaja de distintas maneras, de distintas formas, pero en mí trabajó de esta forma, donde fui a un retiro, fui sana, fui libre, comenzó un proceso del perdón, de restauración, de levantarme, de trabajar con mi autoestima, de trabajar conmigo como mujer, de trabajar conmigo como madre, y luego me fue levantando. Y luego pues mi hijo de igual manera también acepta al Señor. Qué bueno. Mi hijo, luego de que pasamos también por el discipulado y él también pasó por el retiro y pasamos juntos por todas estas etapas, pues nos dan el privilegio
de liderar en los hogares, hacíamos culto en los hogares, y yo atendía a los adultos y mi hijo atendía a los adolescentes como él. Qué bien. Así que nos separábamos. En una casa, pues nos separábamos, a veces estábamos juntos y a veces nos separábamos, y él manejaba esos temas de adolescentes y yo manejaba acá otros temas de adultos. Y así fuimos creciendo hasta que en uno de esos cultos donde nosotros tuvimos la oportunidad de invitar personas, llegó el que hoy es mi esposo hace 20 años. Wow. Y nos vio a mi hijo y a mí llevar la palabra. Al salir de allí le comentó al amigo que lo invita, le dice, yo me voy a casar con esa mujer. Wow. Yo me voy a casar con esa mujer. Fue buena y grande la impresión. Pero no se queda ahí, porque cuando nos montamos al auto, mi mamá estaba conmigo. Ajá. Y mi mamá me dice, ese hombre que llegó hoy bien guapo para ti. Ajá. Y usted sabe que las madres Sí. no se equivocan. Así que mi madre, bien profética también, pues mencionó eso ese día, y luego pues el Señor nos bendijo y nos confirmó nuestro noviazgo, nos confirma nuestro noviazgo, nos confirmó a través de los pastores que éramos esa pareja que Dios había unido. Yo ya había orado por él y tenía yo, cuando comencé a escudriñar la palabra y que Dios me decía en la palabra que yo debía ser específica cuando pedía, siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y a mí me gusta escribir, así que yo hice una lista. A mí me gustaría, Señor, que ese varón que tú me vas a añadir, ese varón que tú me vas a dar, a regalar, tuviera estas características espirituales, emocionales, físicas. Y recuerdo cuando ya nos conocíamos, le entrego la lista y él comienza a llorar y me dice, este soy yo. Y yo le dije, sí, eres tú. Y yo llevo todos estos años orando por ti. Sin conocerte. Sin conocerlo. No los conocíamos. Pero lloraba por esa persona. Lloraba por esa persona y lo cubría en oración. Qué pena que algunas mujeres se conformen con cualquier cosa, con tal de estar acompañada. Porque todos tenemos valor, pero si la persona no tiene tu misma fe, valores, unas cosas que sea idóneo, no va a haber éxito. No, tú tenías ya bien claro que tenía que ser a la altura de lo que... A la altura, a la estatura del varón perfecto. Exacto. Que debía ser que amara a Dios. Sobre todas las cosas, que amara a Dios, que amara a mi hijo, que me amara a mí, a mi mamá, a mi familia, que tuviera mis valores, mis creencias, que añadiera. Oye, ¿tu familia después de ti siguieron viniendo cada uno, tus hermanos? Sí. Qué bueno. Luego en estos 23 años he tenido la bendición de que esa palabra la he visto cumplida al pie de la letra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay veces que yo sé que nos desesperamos. Sí. Hay veces que vemos a nuestra familia sumergidas en el pecado y nosotros hasta abrimos la gaveta, engavetamos la promesa y la cerramos y decimos, eso no va a pasar, eso no va a pasar. No pierdas nunca la fe. Sigue orando. Sigue declarando la palabra. Amén. Sigue enviando esa palabra, porque un día esa palabra va a germinar. Un día el Espíritu Santo va a hacer la tarea como la hizo conmigo. Amén. El Espíritu Santo hizo la tarea. Me fue a buscar a la universidad estudiando. ¿Qué pensaba yo? Que iba a entrar a la universidad, hacer una maestría y conocería al maestro de maestros. Aleluya. Conocería a Jesús, el que me dio la oportunidad de que mi vida fuera otra. Gloria a Dios. Así que yo estoy agradecida de Entonces, mi finalmente Dios. te casas con, ¿cómo se llama él? Me caso, José Rivera. Ajá. Me caso hace 20 años, para la gloria de Dios, y fue confirmado, y entonces dimos el paso de casarnos, dimos el paso de continuar el camino. Entonces llegamos hace 20 años a la senda antigua que tienen como nuestros pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega, y allí Dios nos habló, allí Dios nos dijo que era nuestra casa, allí Dios, yo soy una mujer de hablar mucho con Dios y pedirle esa confirmación, porque yo quiero estar en tu voluntad. Sí, exacto. Yo no quiero dar un paso sin que no seas tú el que me dirija, porque yo sé que mientras yo estoy en tu voluntad, todo va a ser bien para mí.
y le pedí esa confirmación al Señor, y un día con un predicador invitado desde los Estados Unidos nos confirma que esa era nuestra casa y que Dios allí nos había plantado para que diéramos fruto. Aleluya. Y allí con eso se sella el que ya yo le había pedido eso a Dios, y me confirmó, me habló, no hay más nada, y comenzamos a trabajar en la visión que tienen nuestros pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega, y comenzamos a correr con ellos, como dice en la palabra en Habacuc, a correr con esa visión Sí. y a trabajar con las almas y a dar por gracia lo que por gracia yo recibí, mi esposo recibió, y a dar por gracia. Mi esposo también es coautor del libro de los varones. Ah, sí, qué bien. Es coautor del libro de los varones. Y mientras ambos escribíamos, no parábamos de darle gloria y honra al Señor, porque cuando miras atrás y tú puedes reconocer que Dios tuvo cuidado de ti, aún tú no reconocer que es Dios el que te cuida, y todos los cuidados que Él tuvo, la protección que hubo. Aunque no estuvieras consciente. Aunque no estuviera consciente, porque no tan solo de mi parte, sino también de parte de Él, había una palabra. Había una semilla de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios nos estaba buscando y alando hacia Él con cuerdas de amor a través del Espíritu Santo. Así que Él tenía su palabra, yo tenía la mía, y no importa cuántas vueltas dimos en el mundo y en las cosas que hicimos, caímos rendidos a sus pies. Él por un lado, yo por otro, y hasta que nos encontramos siendo nuevas criaturas. Qué bueno. ¿Y tu hijo sigue? Pues en este perseverando? momento yo estoy más que feliz, como le dije al comienzo, y nos saludamos. Soy abuela de Jeremías. Ah, cierto. Mi nieto tiene 14 meses y es una promesa y el cumplimiento de la promesa del Señor. Hace muy poco tuve la oportunidad de llevar la palabra, de compartir la palabra en mi casa, en la Senda Antigua, y hablaba de las promesas. Y hablaba que no importa lo que pase con tu familia, sigue creyendo, sigue creyendo. Y el año pasado, el año anterior, en el 2022, en la casa hicimos un ayuno y oración por los jóvenes, por la familia, de varios días. Y declarábamos juntos en la mañana el poder del acuerdo. Amén. Y yo declaraba sobre todos ellos, sobre mi hijo, sobre mi nuera, sobre los hijos, porque mi nuera tiene hijos también que no es mi nieto, ¿verdad? Y orábamos por ellos. Y mientras estaba yo orando, ellos fueron a la iglesia y se reconciliaron con el Señor, en una iglesia en Kissimmee. Y comencé a ver la promesa de Dios cumplida, y cómo ellos fueron también a un retiro, cómo fueron libres, cómo fueron sanos, cómo comenzaron nuevamente a venir al Señor, y cómo comienzan las cosas a ordenarse. Y estamos disfrutando de un tiempo tan hermoso. Me habías dicho que ella no podía tener más hijos, pero pues la promesa era que sí, que venía. Yo tengo que confesar que al ellos unirse, y ella ya tenía 3 hijos, yo de repente decía, ¿y mi nieto? Y a mí, Señor, me habló de nietos. ¿Cómo va a ser esto? Señor, tú me hablaste de nietos propios, porque también los hijos de ella son nuestros nietos, y los amamos, oramos por ellos y compartimos en familia, y esa es la bendición que Dios añade a nuestras vidas. Sí. Y son una familia hermosa que le sirve al Señor. Pero ella no podía tener ya. Pero yo comienzo a orar. Bueno, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer porque tú me lo prometiste. De una palabra de muchos años, del 2014. Wow, tú me lo prometiste. Y esa promesa yo la tengo guardada. Y a Dios a veces uno debe recordarle las promesas. Señor, tú me prometiste. Y comencé a orar. Y Dios me dio la oportunidad de ser abuela, ¿verdad? Y tener al nieto a través del poder de la oración. Aleluya. Mi esposo y yo comenzamos a orar. Y un domingo yo le dije a él, hoy hay un pacto para nosotros con el Señor del nieto. Y así lo hicimos ese domingo. Fuimos con toda la fe de hacer un pacto con Dios por el nieto.
Todavía no había nacido. Todavía no había nacido ni estaba Ni tan se había siquiera. concebido. Ajá. Ni se había concebido, mucho antes de la concepción. Días después, la pastora Wanda Rolón ora por mí y me dice, yo te voy a llenar tu boca de risa. ¡Wow! Y luego cuando le comparto la noticia a ella de que voy a ser abuela, ella me dice, ahora yo entiendo esa palabra, ahora yo entiendo, claro, porque la alegría era tanta, la emoción, la alegría, la gratitud con Dios de darnos ese milagro de vida, y que ya también había yo orado por eso y ya yo había recibido de parte de Dios hasta que Dios te regala hasta los planes de Él para con mi nieto. Gracias a Dios por regalarme esto, porque ahora yo voy a orar por lo que tú quieres. O sea, ¿cuán personal puede ser Dios si tú se lo permites? Sí. O sea, ¿cuánto puede abarcar, obrar, pero si tú se lo permites? Porque mucha gente dice, ay, pero es que porque en mi vida no pasan esas cosas. O sea, tiene Dios todo el permiso, todas las puertas de tu corazón abiertas, no le has dejado gavetas o closet cerrados, has rendido todo, te has arrepentido de todo. O sea, de verdad Él es el Señor. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Él o tú? Y entonces es que estas cosas pasan al punto de Dios complacerte en cosas tan específicas. Eso es así. Como un nieto, que tú querías un nieto. Con el nieto. Y hemos visto cómo Dios nos ha sustentado a lo largo de todo este periodo de tiempo, cómo Dios nos ha provisto, cómo Jehová Jireh se ha manifestado Aleluya. en nuestra vida, cómo Dios ha hecho provisión de tantas cosas, porque como todos sabemos, la llegada de un hijo, la llegada de un nieto requiere de unos cuidados, requiere de tener unos recursos, pero hay otra promesa que Dios me dio, que yo la atesoro. Yo no he visto justo desamparado, Aleluya, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y esa palabra la abrazamos. Mi esposo y yo la abrazamos y dijimos, Señor, tú dices en tu palabra que tú no nos defraudas y que tú no tan solo nos provees a nosotros, sino que tú le provees a mi hijo y le provees al nieto, y que mis generaciones son benditas en ti. Aleluya. O sea que el nene siempre dependió de ti. Su papá no tuvo participación ni provisión en su vida. Sí, que mi hijo, sí, está presente, mi hijo está presente. No, el papá de tu hijo. Ah, el papá de mi hijo. Bueno, el papá de mi hijo ha estado presente en la vida de mi hijo, pero como me divorció de él a muy escaso de habernos casado, de que mi hijo era muy pequeño, tendría 4 años, pero siempre ha estado presente en la vida de él durante todo este tiempo y fue parte del crecimiento y el desarrollo de mi hijo. Y tengo que también darle gracias y mención a que mi padre y mi madre, al ser nosotros tan jóvenes, porque no tan solo yo era joven cuando tuve a mi hijo, sino que también el papá de mi hijo era muy joven, somos contemporáneos, por lo tanto mis padres tuvieron un rol protagónico en la ayuda a la crianza de mi hijo. Gloria a Dios. Y si no hubiese sido por eso, yo no hubiese podido desarrollarme, de seguir estudiando, trabajando y desarrollándome como profesional, porque ellos jugaron un papel importante. Mi papá falleció y se fue con el Señor hace 6 años atrás. Y de igual manera se fue con el Señor, porque Dios así me lo prometió. Aleluya. Dios me prometió que toda mi familia le serviría al Señor. Y hoy por hoy mi madre le sirve al Señor, mis hermanas, mis sobrinos, maravilloso, sobrinos nietos, y habemos un grupo muy grande de lo que nosotros le conocemos como la familia Flores González, muy grande, sirviéndole al Señor y buscando de su rostro para todas las cosas que nosotros hacemos. Así que Dios, Aleluya, con su amor, nos rescató. Qué bueno. Y ya que se nos acabó el tiempo de la entrevista, en un minuto, ¿cómo tú quisieras cerrar viendo cómo Dios, a pesar de tantas situaciones que se levantaron contra la posibilidad de que tú fueras la mujer victoriosa que eres hoy, intervino y obró? ¿Cómo tú quisieras? Porque hay mucha gente viviendo con tantos obstáculos que por eso pierden la esperanza. ¿Qué tú les dirías? Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Que si Dios te habló, Dios
no miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que todas las promesas son en el sí y en el amén. Aleluya. Y que luego de todo esto, después de que Dios te promete, Dios vela por la palabra para que la misma tenga cumplimiento. Tranquilo, tranquila, no te preocupes, que Dios te va a contestar en su debido tiempo. Dios lo va a hacer, pero continúa orando, continúa con tu fe, porque Dios lo va a hacer contigo, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposo, esposa, con tu familia. Dios lo va a hacer porque Dios es un Dios de familia. Amén. Dios es un Dios de generación. Aleluya. Y Dios prometió en la palabra que te bendice a ti por cuanto tú le buscas a Él y eres obediente a Él. Toda tu familia está dentro del abrigo del Altísimo y del Omnipotente Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pues Zulema, muchas gracias de veras por compartir pastora. con nosotros y que ahora estés, como tú dijiste, dando por gracia lo que por gracia has recibido, porque otros pastores te ministraron, ahora tú como parte del equipo pastoral estás a cargo de mucha gente y yo sé que muchos se han edificado. Dios no hace acepción de personas, no importa cómo uno llegue, la cuestión es que uno permita que Él construya en uno lo que Él quiere que uno sea. Y si se lo permitimos, bueno, podemos sonreír como tú y vernos así de linda, felices. Gracias. No con la ausencia total de problemas, pero sí con esperanza, con victoria y sabiendo que Dios está ahí, que no hay que temer. El gozo del Señor es nuestra Amén. fortaleza. Entonces vamos ahora a escuchar el himno, me dijiste, con el que tú te convertiste. Sí, qué bueno, claro Ajá, que sí. Para de esta manera cerrar este segmento, así que Dios te bendiga y adelante. Bendiciones y muchísimas gracias. Amén, igual. Al público les invitamos a escuchar este cántico mientras vas evaluando qué Dios quiso decir a tu vida a través de este testimonio. Adelante. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor y cúbreme con tu amor, rodéame,
Hermanos, qué importante es no conformarte con aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y dejarlo ahí. Es una experiencia como la de que nazca un bebé, porque cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento Dios nos regala un nuevo nacimiento. No como dice en Juan 3, que un maestro de la ley llamado Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo que tú me dices que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Volver al vientre de mi madre y nacer? No, nacer del agua y del Espíritu. O sea, Dios te da, regala un borrón y cuenta nueva, una forma de empezar en cero. Y todo lo viejo te lo perdona, lo limpia y lo descarta. Y qué triste es si nace un bebé, abandonarlo y no criarlo. O sea, ¿puede un bebé sobrevivir sin una familia que lo alimente, que lo vista, que lo acompañe, que lo eduque, que lo forme, que lo guíe, que le desarrolle identidad, autoestima, sentido de pertenencia? No. Tú abandonas un bebé recién nacido y muere, porque no puede hacer por sí mismo nada. Y mucha gente acepta a Cristo como Señor y Salvador en cruzadas, campañas, visitas a una iglesia, solos en la casa a través de un programa como este, y ahí lo dejan. Y se pierden tanto, porque aunque en el momento en que lo aceptaron, Jesús les regala el nuevo nacimiento, si ese bebé no se cría en la iglesia y se alimenta con la palabra de Dios y crece con sus hermanos, con sus padres espirituales, con un discipulado y una consejería, un acompañamiento y un banquete de las muchas cosas que Dios tiene para aquellos que le buscan, para empezar a comer del plato, no solo del perdón, sino, como ya decía, de la sanidad, que es importante la física y Él la da, y yo te puedo dar testimonio personalmente de muchas sanidades físicas que Dios ha hecho en mí, pero la más valiosa es la sanidad interior, porque tú puedes tener el cuerpo sano, pero si tu alma sigue herida, si tú no has podido perdonar, si tú no has podido echar fuera la amargura, la desesperanza, tú te vas a estancar, tú te vas a envenenar, tú vas a abortar lo que Dios comenzó en ti. Y por eso es necesario, y es nuestra insistencia con que la persona que cree en Cristo como Señor y Salvador se una a la iglesia, empiece a discipularse, a aprender cómo leer la palabra, cómo orar, cómo servir, cómo amar, cómo vivir, cómo perdonar y los beneficios de todas esas actividades y experiencias, de tal manera que ese bebé crezca, se desarrolle, se eduque, fructifique y sea de bendición para otros. Pablo trajo a Timoteo al ministerio, pero su abuela Loida y su madre Eunice habían puesto en él la semilla. Sin embargo, aunque era de padre griego, estoy hablando del apóstol Pablo y luego Timoteo. Sin embargo, Timoteo es llamado por Pablo, una vez le pasa la antorcha, porque cuando Pablo está encarcelado ya pronto a morir, le pasa la antorcha a Timoteo, le dice: ahora eres tú el que está a cargo de las iglesias. Lo empodera y le trata de hacer ver que él estuvo un tiempo, ahora le toca el turno a Timoteo, pero le dice: escoge hombres idóneos, escoge hombres especiales, hombres comprometidos que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que la cadena continúa de generación en generación, pero también de liderazgo en liderazgo. Yo me fui como pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo de Vega Alta, pero yo había desarrollado gente y líderes idóneos para enseñar también a otros, y están enseñando, y se están desarrollando otros que yo no desarrollé, pero los están desarrollando mis Timoteos. Y esos a su vez desarrollarán a otros. Y sí, se siguen salvando generaciones, se sigue sanando gente, se sigue entendiendo la voluntad de Dios, se sigue recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, se sigue experimentando victoria. Son tantas cosas que uno se pierde de conocer, de recibir, de vivir cuando solo cree en Dios.
Porque tú le preguntas a cualquiera en la calle, ¿tú crees en Dios? Pues claro, aunque no siempre el Dios en el que creen es el Dios verdadero, porque no conocen a Cristo. Y no conocen a Cristo aún cuando a veces le han dicho, sí, Jesús entra a mi corazón. Pero si dejaste la cosa ahí, ocurre lo que te acabo de explicar. Nació de nuevo una persona que se convirtió en bebé y que si no se integró a la familia de la fe y no fue alimentada y educada y formada y desarrollada y luego fructificada para hacer con otros el trabajo que hicieron con él, se perdió el fruto. Se perdió el esfuerzo. En vano vino a Cristo. O en vano abrió el corazón, porque si viene a Cristo y se rinde, Cristo busca una y mil maneras de que la persona entienda. Pero tú mismo le dices a Dios hasta dónde llegar contigo. Él quiere que seas su hijo. Y se supone que a todos los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados sus hijos. Criaturas somos todos, pero hijos son los que tienen al Hijo en el corazón. Como dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, este es el testimonio que hemos recibido de él. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna morando en él. Pero entonces, puedes ser hijo, pero privarte de toda la herencia, de todos los beneficios de estar al amparo del Padre, de estar cerca de tu Dios, de tu Creador, de no recibir o no, todo lo que Él quiere darte o no desarrollar lo que ya te dio. Y es como una pérdida en vez de una ganancia. O sea, no te conformes con menos. Ok, sé salvo, pero si de verdad aceptaste a Jesús y Él es tu Señor y Salvador, haz lo que Él te manda. Porque te salvó de tus pecados, pues ahora obedécelo porque es tu Señor. Y Él es el que te manda a conocerlo más a través de su palabra, a abrirte a Él en oración, a congregarte para unirte a la familia de la fe, a servirle y a aprender con otros que lo hacen contigo, a amar, a perdonar, a hacer todo lo que haya que hacer y sobre todo a prepararnos para irnos con Él pronto en gloria, porque así como todo se ha cumplido en la palabra de Dios, eso también se va a cumplir. Alguien me dijo recientemente, ay, toda la vida me han dicho que Cristo viene. Sí, pero nunca estaba el cumplimiento profético que hay ahora. O sea, nunca se había arreglado el escenario mundial, político y espiritual, como para nosotros entender, ya está todo listo. Y del día y la hora nadie sabe, dijo Jesús. Pero Él también les dijo en Mateo 24, cuando veas que la higuera está dando frutos, entiende que está cercano el día. Así que no es que para que tengas miedo, es para que avances y aproveches a llenar ese vacío que hay en tu corazón, a recuperar la esperanza, a saber que aunque tus fuerzas no dan, puedes contar con las fuerzas de Dios, que aunque tu entendimiento no da, puedes contar con la sabiduría de Dios, y que aunque otros te han dejado, Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así que hoy es un buen día para retomar tu vida espiritual y tu relación con Dios, para empezar a obedecerle como Señor, para rescatar ese bebé que se quedó tirado e integrarlo a la familia de la fe para que se críe y para que crezca y lleve el apellido de Dios y se alimente y luego sea de mucha bendición a tanta gente que necesita oír lo que tú estás oyendo hoy. Así te ayude el Señor. Oremos. Padre amantísimo, gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque es espíritu y vida, como dijo Jesús. Oh Padre, gracias porque nadie ha sintonizado por casualidad. Tú has querido que cada radioyente y cada televidente sintonizara para decirle cuánto le amas y por qué se interrumpió tu obra en su vida. Permite que con anhelo y con humildad te la permitan retomar, te permitan tomar el control, te permitan hacer todo lo que quieres hacer y entregarles todo lo que le quieres entregar y sobre todo cumplir el propósito por el cual los llamaste y los salvaste. Señor,
Te pido de forma especial por cada petición que ellos en esta hora están anhelando ver la respuesta. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, lo que necesitan. Te suplico, Dios, que seas propicio, que cumplas tu palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Respóndele, Señor, tú tienes 1,000 formas de hacerlo. Y ayúdales a tomar tu mano y a no soltarla más, a caminar contigo y a ver cómo en el camino tú vas entregando y contestando y haciendo maravillas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador, te suplico estas cosas, Padre, y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Considera lo que te he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Él te bendiga y que pases muy buenas noches.